Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 1324 diagonal 2021. Se trata de una importante sentencia que nos va a permitir analizar, nos va a permitir comentar sobre el tema de los seguros, de lo que implica desde el punto de vista de los derechos de los consumidores, del tipo de contratos que existen en esta industria, en este sector financiero tan relevante para el país, y también el alcance que en el marco de estas discusiones tiene la responsabilidad civil en una de sus variantes, en una de sus modalidades o especies, que es la responsabilidad civil por daño moral. Bueno, sobre esto vamos a platicar con Rodrigo Pérez Espinosa. Rodrigo, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Hola, un placer estar aquí. Gracias, eres muy amable. Y también con Carolina Barroso. Carolina, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y empezamos contigo, Carolina, porque te quería pedir que nos ayudes a entender cómo surge el caso, cómo se produce pues a partir de unas circunstancias fácticas concretas y luego el periplo procesal, la secuela que permite que el caso llegue a conocimiento de nuestra Suprema Corte. Si fueras tan amable, Carolina. Claro que sí, doctor. Pues este caso deriva de un accidente en el cual un conductor que iba manejando el coche de su hija, esto es importante para un tema después, ¿no? No era su coche, era el coche de su hija, atropella a un señor. Esta persona, el señor, lamentablemente fallece. Entonces deja a una viuda y dos hijos menores huérfanos, bueno, sin padre, ¿no? La señora denuncia por la vía penal al conductor. A él le imputan el delito de homicidio culposo. Es importante aquí señalar que la viuda, la señora, reclamó una indemnización por daño moral. En la primera instancia, en el juicio penal, dicen que deben de pagar, pero en apelación absuelven al conductor de este pago, ¿no? Entonces, inconforme o por otra vía, la señora se va por la vía civil y reclama responsabilidad civil para el pago de daño material y daño inmaterial, ¿no? Que sería daño moral, por la afectación a sus sentimientos por haberse quedado viuda y de sus hijos por ya no tener un padre, ¿no? Entonces se van en la sala. Es un proceso largo. La verdad es que llegó a la Corte, esto pasó en 2013 y pasaron varias cosas. A veces se complican esos procesos, ¿verdad? Sí, pero la verdad está muy interesante. Entonces, en las salas, el juez civil primero dice que absolvió al conductor, que no, entonces, pero es importante aquí destacar que el conductor mandó a llamar cuando lo demandaron por la vía civil a la aseguradora del coche, porque podía perjudicarle la sentencia en caso de que sí le hicieran pagar, ¿no? Sí. Una cantidad. Entonces, pero en esta primera sentencia se determina que no son responsables, ¿no? La señora inconforme apela y la sala determina que sí son responsables. Nada más un dato importante aquí es que solamente ordena la indemnización por daño material, más no el daño moral. Correcto. ¿No? En contra de esta sentencia, porque es una sentencia definitiva, se va al amparo directo, reclamando el daño moral, ¿no? El tribunal colegiado, en este primer amparo, porque hubieron dos, señala que determina que sí se debería de pagar daño moral, ¿no? Que la responsabilidad civil sí lo tenía. Entonces, esta sentencia es impugnada también en la Suprema Corte, pero fue desechada por no tener el requisito de importancia y trascendencia en ese momento. Entonces, pues la sala, ya en cumplimiento al primer amparo, ya hace una sentencia en la que determina que se debe de pagar, hace la cuantificación del daño moral, ¿no?
Conforme con esta sentencia, ahora la que viene en un nuevo amparo es la empresa aseguradora, ¿no? Eh, Aquí es importante destacar que también hubo un adherente, que es el conductor, porque al conductor le interesaba que subsistiera la sentencia de la sala, porque en esta sentencia se determinaba que la aseguradora, o sea, que sí le generaba un perjuicio a la aseguradora, es decir, que tenía que pagar, ¿no? Por el daño moral. Pero pues la aseguradora dijo que señaló que en el contrato que tenían por el seguro del vehículo había una disposición general en la que sí se hacían responsables por daños a terceros, por el tema de responsabilidad civil, pero había un excluyente que era que no se iba a pagar daño moral. Entonces, en este amparo, el tribunal colegiado, como de las consideraciones, se da a entender que sí, compra ese argumento de libertad contractual, de la voluntad de las partes, y entonces determina que la aseguradora no tenía que pagar el daño moral, ¿no? En contra de esta sentencia es que el conductor, que es el aquí recurrente y es la que vamos a analizar, pues dice que se viene al recurso de revisión aquí a la Corte y reclama la interpretación del artículo 28 constitucional, que es el que señala la protección de los consumidores, y también reclama la inconstitucionalidad de unos artículos de la ley de seguros. Entonces, por eso que la Corte admite este recurso y es el que vamos a analizar. Perfecto. Gracias Carolina por esta síntesis. Y ahora voy contigo, Rodrigo. La clave, la llave de entrada al análisis ya del fondo del asunto por parte de la Corte es precisamente lo que apuntaba Carolina, ¿no? Esta lógica de los derechos de los consumidores que tienen base constitucional, también hay que decirlo, están en la Constitución, si bien de manera escueta, no están detallados, luego desarrollados por el legislador en la correspondiente legislación federal, en fin. Pero cuéntanos, Rodrigo, ¿por qué la Corte elige esta óptica y qué deriva argumentativamente de este enfoque ya para efectos de la sentencia? Bueno, es importante señalar que la protección al consumidor siempre ha sido una cuestión de una forma u otra presente en el derecho comercial, mercantil. Digamos, si yo estoy comprando cierto producto y no es de la calidad que yo espero, pues siempre ha habido una manera de reclamar esta situación. Sin embargo, digamos que la protección al consumidor, ya como llamada de esta forma, deriva de los cambios industriales y comerciales que se dieron en el siglo XX. Digamos, ahí podemos ver el importante crecimiento de la automatización de procesos, cuestiones por el estilo. En ese caso ya empieza a tener una conciencia más clara de la importancia que hay entre las compañías y el consumidor. Ahí también es importante recalcar que si bien siempre ha estado presente de una manera u otra, toma un cariz diferente cuando se incluye en el texto constitucional. Esto sucedió en 1983, en una reforma donde se cambió todo el paquete económico, lo que se conoce como el paquete económico de la Constitución, sus artículos 25 a 28, y se incluye la protección al consumidor. Y podríamos decir que ahí ya adopta la temática una lógica de derechos humanos. ¿Son derechos humanos los derechos de los consumidores? Sí, por lo menos en nuestro país la protección al consumidor es un derecho fundamental. En ese caso, ahí, bueno, podemos pasar horas hablando de todas las consecuencias de lo que implica dentro de un sistema jurídico tener un derecho fundamental, pero ahí eso también es importante, que una de sus consecuencias es que tiene efectos objetivos. Digamos que estos principios y todo no van a influir incluso las relaciones entre particulares, que a fin de cuentas el productor, una empresa privada, y el consumidor son particulares. En ese caso se va creando poco a poco, porque como bien señaló
no está desarrollado a detalle la protección al consumidor en el texto constitucional, pero se va estableciendo un piso mínimo de cuáles son los principios constitucionales que en cualquier relación entre particulares, en estas relaciones de consumo, se deben de seguir. Podemos señalar algunos de el dar información clara de los productos, el tema que nos convoca hoy, la cuestión de daños, que es prevenir los daños y reparar los daños que se causen. Y Publicidad engañosa, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. lo de información clara por ahí estaría incluido. No, sí, Evitar publicidad eso engañosa. también ha sido un proceso de tantas décadas porque afecta todo el proceso de producción, desde la publicidad, ¿no? ¿Cuántas veces no se ven productos milagro? Si te tomas Todavía, esto, si te tomas esto vas a ser un superatleta, vas a Sí, correr un sí. maratón en 40 minutos, casi, ¿verdad? sí, vas a crecer 5 centímetros y, Sí, es cierto. o sea, de cuestión de publicidad. Pero fíjate qué interesante esto que mencionas, porque en la práctica se da. O Sí, sea, no es un tema académico no es un sí, tema no, teórico. existe, Y yo diría que en América Latina, probablemente también en otros países, en otras áreas, ¿no? En América Latina, este tema del abuso hacia los consumidores, incluso desde el punto de vista procesal, bueno, ya lo platicaremos porque el hecho de tener procesos, sea en sede administrativa, pienso en Profeco, Ujú. o sea en sede jurisdiccional, cuando se plantean este tipo de asuntos, da cuenta de ese proceso de industrialización, de ese proceso de masificación de mercados, de ese proceso de empresas que le venden a millones de clientes. O sea, no estamos hablando de la tiendita de la esquina, que también, que también. Estamos hablando de una afectación potencial a millones de personas. Sí, Y entenderlo bajo la lógica de los derechos humanos, como ahorita lo estás haciendo, me parece extraordinariamente importante. sí, creo que ahí es importante que existe mm, claramente una simetría entre estas grandes empresas. Bueno, ahorita podemos pensar en 5 o 6 empresas consolidadas que tienen un poder económico o hasta político comparable con el de algunos estados. Sí. En ese caso, justamente para ejemplificarlo de manera sencilla, si yo estoy comprando una taza, esta taza la compro, y no funciona, para lo que me dijeron que iba a funcionar. Mm, No mantiene las cosas calientes, ni siquiera sostiene el líquido. Digamos que yo pagué 100 pesos por esa taza. Obviamente, intentar una acción procesal para que me devuelvan esos 100 pesos, ¿Litigar cuántos años? 2, 3 años. Sí. obviamente en ese caso muchos consumidores prefieren asumir el costo del producto defectuoso, aunque no tengan razón en el sentido. Es justamente por eso que la Constitución establece claramente que se propiciará y se buscará la organización de los consumidores, porque es diferente que una persona reclame una tasa a que si lo hacen Sí, 20,000. ahí vienen esquemas de legitimación procesal a través de acciones colectivas, por ejemplo, o estos propios mecanismos administrativos y no jurisdiccionales para que no tengas que contratar asesoría jurídica, no tengas que litigar 5 años, etcétera, ¿no? Esa simetría está muy presente en el mercado hoy día. Es decir, ¿qué consumidor está en una relación de simetría, de tú por tú, diríamos, ¿no? Con la empresa que produce los productos que cotidianamente consumimos, ¿no? Sí, no, Me cuesta imaginar un caso es difícil imaginar. en las grandes ciudades, por lo menos. No sé. Sí, no puedo pensar en verdad ahorita en un caso que de la mayoría en la economía moderna, de estar en igualdad de circunstancias con un productor o un proveedor de, de alcance global, Es muy difícil. es imposible. Oye, a ver, y en ese sentido, en esta lógica, Carolina, que está ahorita dibujando Rodrigo y que es muy importante para entender el caso, ¿dónde se ubican los temas de seguros? Porque precisamente un jugador global en la escena financiera son las empresas de seguro, incluso de seguros en la medida en que tienen contacto con el público, pero luego está toda la industria del reaseguro, que también tiene su propia lógica y su propio desarrollo financiero. Pero somos
los consumidores tenemos alguna equiparación, algún terreno de igualdad con estas grandes empresas o cómo nos relacionamos con ellas. No, definitivamente, precisamente el tema de seguros no hay un tema de igualdad. Sí hay una asimetría y por eso las leyes nos protegen. O sea, creo que pero ha habido una evolución, ¿no? Y se tiene que seguir, ¿no? Yo creo que en este tema Estados Unidos puede que esté más desarrollado, ¿no? En el tema de seguros no estamos iguales porque ellos tienen un grado de especialidad, ¿no? Nosotros, y como sociedad, tampoco tenemos esa cultura de querer tener un seguro porque es caro, Sí. ¿no? Y entonces preferimos, o sea, realmente si lo contratamos es porque si pasa algo, yo no voy a tener el dinero para poder repararlo, ¿no? O sea, de mi ingreso, yo no lo voy a tener, entonces necesito un apoyo. Prefiero pagar, no sé, parcialidades o la metodología que exista, pero porque si no, me voy a quedar sin dinero. Entonces, obviamente no hay es una asimetría. Yo tengo el dato de que México es el 7º país a nivel mundial con más muertes por siniestros viales. Y es la 5ª razón de decesos en nuestro Qué país. dato. Entonces, creo que... A ver, espérame. El 7º país, Carol. Sí. El Instituto Nacional Estamos hablando de accidentes viales. Sí. ¿Y el 5º de razón de decesos. la 5ª causa de muerte? La 5ª causa. La 5ª causa. Entonces, creo que sí existe, el Estado tiene interés en crear políticas para contrarrestar esto, ¿El ¿no? Estado y nosotros? El Estado Imagínate. y nosotros, claro. Los ciudadanos. De hecho, hay un párrafo en la sentencia que a mí me encantó esta sentencia porque creo que la sentencia quiere hacer conciencia. Es una sentencia más para eso, porque en realidad para mí era lógico que tenía que pagar daño moral. Y no era de que, o sea, bueno, ya más adelante tal vez platicamos. Sin duda, sí, pero claro que lo vamos a platicar. Para mí es un tema más social en el sentido de hacer conciencia. Una, de que el Estado, las autoridades tienen el deber de... Imagínate. De regular y de orientar estas políticas en donde nos tienen que proteger a los consumidores cuando estamos en una situación de desventaja, como son los seguros. Otro ejemplo serían los bancos, ¿no? Que son, Claro. Ahí sí... Bueno, instituciones al final del día financieras. ¿No? El sistema financiero en un sentido amplio, vaya. Sí, Pero en los bancos no hay tantos muertos como en la industria de seguros. Ahí Exacto. sí con este no. Digo, bueno, yo le comentaba a Rodrigo, es que es un tema que se va a seguir desarrollando, pero claro. En pandemia pasó que, o yo me enteré por temas cercanos, que habían muchos fraudes en los temas bancarios de que de un día para otro se quedaban sin dinero. Sí. Entonces, o sea, una persona le puede dar un infarto porque un día se queda sin dinero. Sí, por lo menos un grandísimo susto. ¿Y qué va a pasar ahí? O sea, ¿quién...? Pero en el caso de accidentes viales, en esa estadística que tú citabas, okay. Sí. Estaban incluidos miles de seres humanos. Vaya, si es la 5ª causa, estamos hablando de miles. Sí. Y bueno, entonces tema lo traigo porque en nuestro país se reformaron ciertas leyes en donde ya hacen obligatorio tener el seguro con protección de daños a terceros, ¿no? Que es importante. Creo que es muy importante también porque yo creo que es con el fin de contrarrestar esta pues de razón, ¿no? No, y si sucede el accidente, pues no dejar a las víctimas descobijadas también, porque si no, pues en lo que responde o en lo que no responde, o suponte que finalmente se determina un monto de indemnización y la persona no tiene con qué responder, el responsable, no, dice, bueno, pues ustedes verán cómo me cobran, ¿verdad? Porque yo no tengo nada, yo tengo ahí 300 pesos en el banco, no tengo a mi nombre nada, ¿cómo le haces para cobrar?
Entonces sí tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Sí, entonces pues las aseguradoras tienen, entonces como tienen la especialización, ellos hacen en el tema de seguros un contrato de adhesión, ¿no? Pero obviamente tienen que, en este contrato de adhesión, fijarse a los lineamientos del legislador, que en este Sí. caso es el tema de responsabilidad civil por daños a terceros, ¿no? Que es un seguro obligatorio, por lo menos en las vías federales, y en este caso que se trató fue en Ciudad de México también. Hoy en día, en la ley de tránsito, ya es un seguro obligatorio. Correcto. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida porque ya ven, ya lo han escuchado de voz de nuestros invitados. Qué tema, qué trascendente y qué nivel de cuidado y atención le tenemos que poner a esta sentencia, la que resuelve el amparo directo en revisión 1324 diagonal 2021. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis, en el comentario del amparo directo en revisión 1324 diagonal 2021 y todo lo que implica para las relaciones de consumo en el área de seguros, que tiene, lo han explicado ya nuestros invitados, ciertas especificidades. Y precisamente, Rodrigo Pérez Espinosa, te quiero plantear algo que Carolina mencionó. En la industria de seguros existen los llamados contratos de adhesión. Contratos de adhesión. Hay quien los llama contratos de machote o de formato. ¿Qué son y por qué tenemos que poner mucha atención cuando de repente en una relación de consumo nos ponen ahí un documento que a veces tiene muchas páginas, que a veces tiene letra un tanto pequeña y dentro de la pequeña hay una que es todavía más pequeña y ahí está a veces el punto fino, ¿no? al que hay que atender? Por favor. Sí, bueno, un contrato de adhesión, en los términos más generales definido, es un contrato elaborado unilateralmente por una institución, en este caso financiera, como es el caso de los seguros, una institución de seguros, en donde establecen los términos y condiciones de manera uniforme para todos sus consumidores finales, aunque no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Digamos que podemos pensar en un contrato y uno se imagina muchas páginas, ¿no? de declaraciones. Y aquí, en muchas ocasiones, cualquiera que haya ido a un banco o cosas por el estilo, se dan cuenta que luego te dan una página. Pero lo importante es qué dice esa página, ¿no? Y hacen referencia a otras condiciones y cosas elaborados también por ellos de manera unilateral, donde establecen de manera específica las condiciones en que se prestará su servicio bancario de seguros bueno, en este caso específico. Puede aplicar hasta para estacionamientos públicos. ¿Cuánto no hemos visto que recibimos el boleto Ticketcito, ¿verdad? A veces ahí. Y que tiene unas cláusulas que hay veces que ni se pueden leer correctamente, ¿no? Obviamente, como hemos mencionado que existe una simetría en estas relaciones de consumo, se han intentado establecer ciertas condiciones que deben de cumplir estos contratos. Existen condiciones específicas en la Ley Federal de Protección al Consumidor sobre qué deben de cumplir estos contratos de adhesión, si deben de ser registrados o no ante una autoridad, dependiendo qué tipo de servicios o qué tipo de bienes estén adquiriendo. Y en el caso de seguros, también ante las autoridades financieras se deben de registrar. Pero sin embargo, sí ahí es un punto que debemos de considerar, que en muchas ocasiones, como decía Carolina, es una cuestión social, es decir, que el consumidor sepa cuáles son sus derechos al respecto. Por otro lado, que también cambie en muchos sentidos la posición de los proveedores de servicios, es decir, ahí yo creo que hay ocasiones, no todos, pero algunos que dicen, bueno, pues que reclame, ¿no? Y hago un análisis costo-beneficio y a partir de eso decido. Y habrá muchos que no reclamarán y pues ya es ganancia para la empresa. Sí, y al mismo tiempo también ahí importante de qué papel debe tener el Estado mediando este tipo de relaciones, de cuáles son los límites, y creo que en este caso se ejemplifica claramente. Especialmente porque en estos contratos de adhesión no existe una completa libertad de voluntades.
es el proveedor del seguro, que dice, estas son mis condiciones, y tú solo puedes aceptar si firmas o no firmas. Si no firmas, pues consíguete otra empresa que te dé mejores condiciones o quédate sin seguro, ¿no? Son casi las dos alternativas. Pero no existe una autonomía y la voluntad para decidir el contenido de las cláusulas de... Oye, es como, no puede llegar el consumidor y decir, oye, yo pido que agregues esta cláusula, o yo pido que redactes de manera distinta esta otra cláusula. Eso no, No, en el contrato. digo, se entendía dentro de la relación de productos masivos que no que establecen las condiciones generales, porque obviamente sale muy caro establecer una condición diferente para cada uno de sus clientes. Sin embargo, esto debe tener unos límites que son los que se intentan desarrollar en la sentencia y que se han desarrollado también como principios constitucionales de esta materia. Correcto, gracias Rodrigo. Regreso contigo, Carolina, porque en esta lógica que Rodrigo está ahorita dibujando, tenemos también por otro lado lo que tú mencionabas del carácter obligatorio de los seguros. Entonces, Sí. fíjate la situación un tanto paradójica del usuario. Por un lado, la legislación le dice, si quieres manejar un vehículo en autovías federales, en carreteras federales o en algunas entidades federativas, incluyendo, por cierto, muy importante, Ciudad de México, tienes que tener un seguro. Vas con las empresas que te prestan ese tipo de cobertura financiera y las empresas te dicen, sí, cómo no, pase usted, firme aquí. Oiga, pero espérame, aquí ¿qué pasó, no? Entonces sí estamos en una posición un tanto delicada en la cual te pregunto, pues tiene mucho sentido también el comentario de Rodrigo, retomando la sentencia, de que el legislador entre a ver qué sí y qué no pueden tener esos contratos de adhesión. ¿Te hace sentido esto? Sí, claro. De hecho, yo creo que en el caso en concreto lo que pasó fue que la aseguradora tal vez quiso pasarse un poquito, ¿no? Por así decirlo, pero tenía la obligación de, bueno, no sé si en ese momento, pero hoy, por lo menos por este tema de seguros obligatorios, ya lo van a tener que hacer. Y más con esta sentencia, ¿no? Por eso decía que es un tema social, es muy importante, porque por lo menos estas sentencias es que hacen que la sociedad se entere, ¿no? Porque ya nosotros como consumidores ya vamos a prestar más atención también. Y como decías, no le podemos decir, si nos damos cuenta de que no nos no protegen a terceros de daño moral, pues vamos a tener que demandar. O sea, sí va a ser un proceso largo, pero pues tenemos que trabajar todos en esto para que se haga una cosa. Tal vez era un tema de costumbre, ¿no? De las aseguradoras. Creo que Y la gente que también, como decías antes, es que en México esta cultura del seguro no existe. si no, Entonces también la gente dice, bueno, pues oye, ¿y qué va a pasar si se quema tu casa y de repente las llamas se extienden a la casa de junto y le causas un daño grave a un bien inmueble de tu vecino? Pues ya verá el vecino, ¿verdad? Ojalá tenga extintor. Oiga, pues, ¿no? En otros países, tú mencionas el caso de Estados Unidos, eso está perfectamente previsto. sí, porque no tenemos tampoco la cultura de reclamar a las empresas por cualquier cosa. Preferimos que como tú decías, que se solucione rápido, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un tema que va a irse desarrollando, pero definitivamente en este caso la aseguradora tenía la obligación de responder por daño moral, por la responsabilidad civil, ¿no? Que la responsabilidad civil lo involucra. A ver, vamos a entrar al tema de responsabilidad civil, Rodrigo. Para las personas que nos están viendo, ¿qué implica la responsabilidad civil? Porque además, Carolina recordaba al inicio, hubo una vía penal, Sí. una vía penal en la cual no prosperó la reclamación indemnizatoria. No sé si la pena también ahí como quedó, en fin, pero luego se intenta la vía civil. ¿Qué implica la responsabilidad civil, Rodrigo? Bueno, la responsabilidad civil de manera general es la obligación de responder por los daños y perjuicios que una persona causa a otra. Digamos que ese es el género de responsabilidad civil. Obviamente dentro de esa responsabilidad civil y hasta los estudiantes de Derecho
lo podrán ver que existen N cantidad de tipos y de reglas especiales dependiendo de cada caso. No digamos que los dos puntos generales es la responsabilidad contractual, es decir, los daños y perjuicios que se lleguen a ocasionar por incumplimiento de un contrato, y la responsabilidad extracontractual, es decir, aquellos hechos, actos u omisiones de una persona que llegaran a generar un daño o un perjuicio a otra persona y la obligación de repararlo. Y al mismo tiempo, este segundo tipo de responsabilidad, la responsabilidad extracontractual, existe la objetiva, que es aquella del riesgo creado por la utilización de artefactos peligrosos y que está delimitada en los códigos estatales de cada entidad federativa, así como a nivel federal en algunos casos, o digamos la subjetiva, que ya son hechos específicos y que tiene otras reglas, como es el caso en el que nos encontramos, ¿no? Que era un delito y generó un daño, y al mismo tiempo ese daño, la esposa y los hijos del difunto buscaban que fuera resarcido o reparado. Digamos que ese es el punto principal del daño. Y el daño, lo adelanta un poco Carolina, te lo planteo ahora. El daño puede ser clasificado, mejor dicho, como daño material o como daño inmaterial. Ahí es donde entra el daño moral, ¿no? Que tiene, además el daño moral tiene su propia especificidad, porque como es una afectación al patrimonio inmaterial de la persona, pues y en las propias sentencias de la Corte ha habido una gran discusión sobre fórmulas de cuantificación de ese daño, por ejemplo. ¿Cuánto vale el dolor de esa viuda, el dolor de sus hijos que ya no van a poder crecer con su papá? Es difícil a veces ponerle pesos y centavos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hablar de daño moral conlleva cierta indeterminación, por la misma naturaleza del daño moral. Es decir, si bien, como lo mencionaste, hay muchas sentencias de la Corte donde se abordan diversas tipologías de qué puede incluir este daño moral, de manera genérica podemos señalar 3 tipos o 3 especies de daño moral. Aquel relacionado con el honor o vida privada de las personas, aquel relacionado con cuestiones estéticas, digamos, esa sería la segunda especie. Y la tercera es la afectación a los sentimientos. Y bueno, si pensamos en cada una de estas, pues conlleva cierta indeterminación que se ha intentado dar ciertas reglas o parámetros, por así decirlo, que se evalúen cada caso concreto, porque sí, es imposible ponerle precios y centavos al dolor que uno sufre por la pérdida de un padre, de un esposo, digamos, es una cuestión imposible, por decirlo en términos Sí, hasta morales. Habrá estimaciones, habrá baremos, ¿no? En España lo llaman baremos, ¿no? Por ejemplo. Habrá, pues, en fin, parámetros, pero cada caso es un mundo, ¿no? Yo no sé qué edad tenían los niños estos. ¿Estaban pequeños? Eran menores de edad. Eran pasó. todavía... Sí. No habían cumplido 18 años. No. Bueno, pues ahí tienes una variable, por ejemplo. Ahí tienes una variable, porque es diferente la afectación a un descendiente que a lo mejor ya tiene 40 años, ¿no? Sí. Es muy diferente. Sí, por supuesto. Ahora, y Rodrigo, nada más para apreciar esto. ¿El daño moral es algo que forma parte de la responsabilidad civil? Sí, en ese punto... Cuando alguien tiene que responder civilmente, ¿se tiene que poner el daño moral en la mesa? Digamos que es un punto importante y que ha cambiado a lo largo de nuestra doctrina civil a lo largo de los últimos años. Digamos que con anterioridad, antes de 1980, se establecía que para que existiera un daño moral, debía de existir un daño material. Es decir, estaban unidos el uno con el otro. No fue, si no me falla la memoria, en 1982, que ya se le da autonomía a este daño moral de los daños materiales que pudieron haberse ocasionado y que al mismo tiempo es diferente la cuantificación de uno y otro. Creo que
un accidente de auto es una cuestión muy clara donde se pueden ver estos dos aspectos. ¿No? Uno son los daños materiales que se pueden ver, tocar, recoger del piso. Y otra cosa son las consecuencias en afectaciones estéticas o de sentimientos en su mayoría, que también puede conllevar con los terceros. Y por eso la importancia de los seguros, que tienen un aspecto social, digamos, de todos los involucrados que pueden llegar a estar en un accidente, pues es inimaginable. Digamos que ahí la imaginación, podemos pensar en mil situaciones y luego hasta escuchar, ¿no? Luego, Ahora, es importante esto que comentas porque, si mal no entiendo, el planteamiento de la aseguradora es, pues yo te cubro por el daño material. Es decir, entendiendo la responsabilidad civil frente a terceros, los daños frente a terceros, bueno, pues si hay que reparar el coche, te reparo el coche, si hay que poner una puerta nueva, te pongo una puerta nueva, una defensa nueva, pero ya el daño moral, la empresa dice, yo ya hasta ahí ya no llego, ¿no? O sea, es algo separado, como que hay una lógica de separar los dos tipos de daños en la argumentación de la empresa aseguradora. sí, ahí la empresa aseguradora, digamos que ese era su argumento, ¿no? De yo tengo unas condiciones generales en mi contrato de adhesión, las cuales se firmaron y están vigentes, en las cuales digo que yo sí voy a responder por la responsabilidad civil exclusivamente por los daños materiales, pero no voy a responder por los daños morales. Entonces, digamos que esa era la posición de la empresa aseguradora, porque ellos al decidir, cuando redactaban su contrato de manera unilateral, consideraron que eso era lo mejor para ellos, ¿no? Pero digamos, como lo señaló Carolina, en este nuevo contexto de los seguros obligatorios, digamos que ya no es que solo se debe de considerar que este contrato haya estado redactado y registrado y punto, sino que ya tiene otras implicaciones sociales para, para todos los que se puedan ver involucrados en un siniestro vial. No, importantísimo, pero además me parece que la nota que apuntaban ambos del carácter obligatorio del seguro ya te da una pista inequívoca de por dónde tienen que caminar este tipo de indemnizaciones. Pero además el propio concepto de responsabilidad civil. Si, como tú lo explicaste muy, muy claramente. Está el género y luego están las especies de daño material, daño inmaterial. Pero evidentemente habrá supuestos, muchos supuestos. Recuerdo el caso, ustedes lo tienen muy presente también, de un hotel en Acapulco, ¿se acuerdan? Ese famoso caso en donde una persona pierde la vida en las instalaciones del hotel en condiciones de negligencia absoluta, y ahí la corte dice, pues también va acompañado de daño moral. Es más, daño moral bajo la lógica del daño punitivo, para efectos de que el monto fuera muy superior a una indemnización tradicional que equiparara monto de indemnización con tipo de daño. No, aquí también hay un mensaje social en el concepto de daño punitivo que en esa sentencia se aplicó en Acapulco, ¿verdad? Sí. Es un famoso caso. Sí, no, ahí es muy claro y creo que también debemos de ponerlo en la justa proporción aquí en los contratos obligatorios de seguro. Es decir, el que la ley establezca que todas las personas que sean propietarias de un automóvil deban de contratar un seguro, no sigue la lógica de hacer dinero a la empresa aseguradora. Digamos que ese es una cuestión incidental. Sí. Se busca hacer frente a unos riesgos que existen y que no se pueden evitar y que se deben de mitigar y gestionar de alguna forma. Entonces, decir, bueno, si vamos a establecer un seguro obligatorio, que también atienda las consecuencias sociales que se puedan generar, incluido los tipos de daño que se lleguen a... Y tiene mucho sentido en el contexto del dato que daba Carolina, porque en esta lógica de tantos accidentes viales, deben haber muchos casos donde si una familia enfrenta una reclamación de esta naturaleza, sea catastrófico para su economía. Los famosos gastos catastróficos, ¿no? Dice, bueno, pues hasta aquí llegaste económicamente, porque te van a quitar todo lo que tengas. Todo lo que tengas. No vas a poder enfrentar una determinación de responsabilidad social de responsabilidad financiera tan amplia como la que deriva de un accidente. Es algo pesadísimo para estas familias. Bueno, déjenme hacer una pausa. No se vayan, regresamos enseguida porque ya lo ven. Aquí hay buenos mensajes. A esto le tenemos que poner mucha atención. A veces no reparamos en ello, pero el tener seguros, y perdón por el juego de palabras, pero el estar seguros
Creo que es algo muy importante en las sociedades contemporáneas. Esto es lo que se señala en el amparo directo en revisión 1324 diagonal 2021 por parte de la Corte y sobre lo que seguiremos platicando enseguida con nuestros invitados. No se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir comentando el amparo directo en revisión 1324 diagonal 2021 con nuestros invitados. Y ahora regreso contigo, Carolina Barroso, para plantearte esto. La persona pierde la vida. La vida es un derecho humano. Viene todo este proceso de reclamaciones, tú misma lo anunciabas, primero una vía penal, luego una vía civil. La comprensión del alcance de responsabilidad civil que también ya Rodrigo señalaba, pero hay una lógica aquí interna del tema que me parece que está subyaciendo a la sentencia, que es que el tema está constitucionalizado hoy. No se trata de una visión puramente civilística o de sector financiero o de regulación de sector financiero. Se trata de derechos humanos y dentro de ellos el derecho a la reparación integral que ha sido trabajado por esta Suprema Corte, por la Corte Interamericana. Coméntanos en ese aspecto. Sí, bueno, como decías, hoy no es tema de si me tienen que reparar integralmente. Eso ya ha sido varias hasta veces discutido en este programa, ¿no? Bueno, y en la Corte. En la Corte. Gracias y en por la la cita, pero en la Corte, ¿no? Y en la Corte, claro. Sí. Lo que pasa aquí, y voy a recalcar que es un tema social, pues, en el tema de seguros, porque incluso hay un párrafo, por aquí lo tengo anotado, que me encantó, que es el 66 y lo puedo citar. Sí. Dice: esta primera sala es consciente del deber de los operadores de justicia en el ámbito de sus competencias de brindar una tutela judicial efectiva respecto de los derechos de los consumidores frente a las aseguradoras privadas. Esto lo hace ya para concluir el tema de derecho al consumidor y después cita el caso Vera Rojas y otros, que justo se acaba de resolver. Déjame apuntar esto, Carolina. Este caso que está mencionando Carolina, caso Vera Rojas y otros contra Chile, es de la Corte Interamericana. Y en el párrafo siguiente, que es el 67 de la sentencia, vienen numerados, la Corte Mexicana dice: tenemos que procurar que se respete el deber del Estado de regular y fiscalizar los servicios de las aseguradoras. Sí, es un gran mensaje. A mí me encantó esto en la sentencia porque es más de hacer conciencia y de voltear a ver qué es lo que está mal, porque en la Constitución ya nos protege. O sea, la Constitución estamos protegidos, pero hay que ir más abajo. Obviamente esto es una práctica de las aseguradoras, tal vez voltear a ver quiénes son estas instituciones que aprueban los contratos de adhesión, ¿no? Como más, exigir más. Que está vigilando su contenido. Sí, se debe de vigilar. Entonces yo me iría por ahí, de que eso es lo que falta desarrollar, ¿no? Pero también está en nosotros como consumidores exigirlo, ¿no? Por eso también hay otro párrafo que me encantó y lo voy a citar por el tema de participación. Dice en el 58, la importancia de la protección y organización del consumidor como un elemento para perfeccionar nuestra democracia. A mí me encantó porque para perfeccionar nuestra democracia. Es una invitación a todos literal a participar en quitar este poder. ¿Qué mensaje estás leyendo aquí de la sentencia? ¿Es un mensaje de una ciudadanía empoderada, por ejemplo? ¿De una ciudadanía que vaya más allá de lo electoral? Porque uno cuando escucha democracia... Una democracia perfecta sería que todos estuviéramos gobernando, ¿no? Los ciudadanos son los que gobiernan, ¿no? Entonces, yo lo leo así como de ten el Estado que quieres o el gobierno que quieres, exigiéndolo, participando en tus reclamos, ¿no? Porque solo así vas a hacer que el Estado actúe. Bueno, son tus derechos. Es como nosotros, en la sentencia, tienen que venir para que nosotros podamos proteger los derechos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo leo y creo que es una gran sentencia en el tema de conciencia. Sí. Bueno, y hablando de hacer conciencia, porque también esta es la razón de ser del programa.
informar, como ustedes lo están haciendo de manera maravillosa. Yo quiero citar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal como el fundamento citado en la sentencia para que todo vehículo que transita por carreteras federales tengan un seguro obligatorio de responsabilidad civil vehicular. Y agrego, para quienes nos están viendo, muy importante, artículo 46 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, donde además en una nota a pie de página, la propia Corte dice que el monto de cobertura de la póliza de seguro tiene que ser mínimo de 50,000 pesos para daños materiales y de 100,000 pesos para cubrir heridas e indemnización por muerte, como es el caso que nos ocupa, ¿verdad? Entonces, esta información a veces, Rodrigo, Carolina, no se conoce, no se difunde, pero bueno, pues entre todos tenemos que hacer esa tarea también y este programa, insisto, se justifica por eso. Ahora, Rodrigo, cuéntanos el final de la historia. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina el caso? ¿Qué resuelve finalmente la Corte en este diferendo entre pues los afectados, por un lado, la aseguradora y el que no era el tenedor de la póliza, por cierto, porque estaba la hija, Sí. ¿no? También Sí. cuéntanos ese final de la historia. Sí, bueno, ahí ya la Corte analiza, digamos, directamente, dice, bueno, si es una póliza obligatoria, mandada por ley, en ese caso también se debe detener de por qué se estableció este seguro obligatorio. Y se estableció este seguro obligatorio para hacer frente a los riesgos que derivan de los riesgos vehiculares. En ese caso, la Corte analiza, eso implica, entre otros puntos, que no existe una completa libertad contractual, sino que se debe cumplir la finalidad protectora de este artículo. Justamente porque esta finalidad protectora y los daños que se pueden llegar a ocasionar, tanto materiales como inmateriales, en ese caso no existe una justificación objetiva y razonable para que en tu póliza de responsabilidad civil hayas excluido, aseguradora, a los daños morales. Digamos, porque es algo común que en cualquier accidente se puedan llegar a generar. Y tan es así que por eso los excluyó, yo creo. Previendo lo que supondría en términos de gastos para la aseguradora o de cálculo actuarial. Ya ves que hacen todos los cálculos actuariales, ¿no? Sí, y le dijeron, bueno, justamente como tú solo tienes que responder hasta por la suma asegurada, en ese caso no existe una justificación para que hayas excluido el daño moral de las cuestiones de responsabilidad civil. No, entonces se consideró que esa cláusula se tenía por no puesta y así se debía de... Y entonces la asegurada tiene que responder por daño material y por daño moral. Así es, hasta la suma asegurada. Claro, sí, el tope, pues es lo que ahí sí, digamos, el usuario del servicio sí tiene alguna capacidad de decidir, ¿no? Porque Sí. si pagas más, pues se incrementa la cobertura. Y si quieres algo muy básico, bueno, pues ahí tienes. Sí, es como hemos estado, yo creo que subrayando bien en este programa, que es poner en justa proporción, digamos, los intereses en juego, tanto de la aseguradora, es el que tiene, sí, que responde hasta digamos, la suma asegurada y no mucho más allá, ni nada por el estilo, porque así fue el contrato, pero también hacer frente a los posibles terceros y beneficiarios que están involucrados en este tipo O de sea, situaciones. aquí lo que no se debate es el monto, lo que se debate es el concepto, Sí. es incorporar daño moral, no excluir daño moral. Sí, de quién es justamente deslindar la responsabilidad entre el conductor y la aseguradora y de por qué se había establecido esta cláusula y si la misma era, si esa, digamos, distinción era objetiva y razonable o no lo era, que al final la Corte decidió que no era objetiva ni razonable imponer esta distinción entre daños materiales y morales. Correcto. Oye, y antes de que terminemos el programa, nos estamos acercando al final, Carolina, pero no quiero dejar de plantearte esto. Decías tú, venía manejando el papá, no sé si el vehículo era propiedad de la hija también, pero en todo caso la póliza de seguro estaba a nombre de la hija. Sí, ella fue la contratante. Esto es importante, te voy a pedir que nos lo expliques, por favor, porque la gente que está viendo el programa de pronto puede decir, a ver, si yo contrato como persona física un seguro, ¿quiere decir que yo tengo que ir manejando todo el tiempo mi vehículo? ¿No se lo puedo prestar a nadie? ¿O el seguro lo que ampara es el vehículo y los efectos que sobre
algunos derechos de terceros puedan generarse a partir de la conducción vehicular. Sí, ¿Cómo, sí. cómo queda esa parte en la sentencia? En este tema, para la sociedad, no tienes que ser el contratante ni el dueño del vehículo para que tú estés asegurado. O sea, precisamente ese interés, ese seguro obligatorio es para proteger a todos los involucrados. O sea, sí, en este caso, hasta los hijos que chance estaban en la escuela, o sea, ni velan el entierro literal y iban a estar, o sea, están protegidos. Entonces, eso sí es muy importante recalcarlo. Sí fue un tema, porque fue un argumento de la aseguradora como para, de falta de interés legítimo del conductor para que no, pero no pasó, o sea, Sí, porque aquí quien lo litigó fue la aseguradora. el asegurador, pero el que venía, la persona que venía manejando, Sí, sí, sí. ¿no? Él fue el recurrente, el Él fue conductor. recurrente. Sí. Pero sí está protegido y justamente por este tema del seguro obligatorio. Y de hecho, también se citó un precedente por analogía en el tema de que en estos temas de seguro obligatorio no se hace distinción entre los terceros o los afectados, ¿no? Y citaban un precedente de la Corte en el que también se trataba de seguro vehicular, pero entre pasajeros y los no pasajeros. Entonces, por la cuantía, ¿no? Voy a destinar a la indemnización más a los pasajeros a los que no son pasajeros. Entonces, y la Corte determinó que no se tiene que hacer distinción. O sea, es para todos. Muy bien. Bueno, pues Carolina Barroso, Rodrigo Pérez Espinosa, gracias. Gracias a ambos Ay, gracias. por ayudarnos a entender el alcance y el significado. Y me quedo con esta cuestión de la gran afectación. La verdad es que también son cosas que uno de repente no sabe, ¿no? No tiene presente la gran afectación de miles de personas por accidentes viales y luego la cultura social del seguro, Sí. Es importante tener esa cobertura. La vida da muchas vueltas, la vida es muy compleja y qué mejor. Y como siempre lo decimos en el programa, pues también invitar a quienes nos están viendo que lean la sentencia, que lean la sentencia. Creo que fueron muy claros nuestros invitados, pero eso no sustituye lo que nosotros podamos aprender ya en lo individual a través de la lectura del documento. Y con esto nos despedimos, agradeciendo su atención, como siempre, a este programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.